En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Estamos, amados hermanos y amigos, estudiando sobre el tema de los avivamientos. Bienvenido a su programa. Estamos hablando, analizando las características y resultados que tuvieron estos avivamientos en el pueblo de Dios. Así que podemos nosotros analizar algunas marcas, características y señales de lo que es un avivamiento. Porque si analizamos estas señales, entonces podemos discernir si nosotros estamos en un avivamiento. Haya avivamientos personales, individuales. Hay en este mismo momento, en esta misma ciudad, muchos hermanos y hermanas que están experimentando el poder de Dios en sus vidas, un grande gozo, un avivamiento personal, están experimentando la vida abundante que Jesucristo prometió a su pueblo. Hay otros que no. Hay algunas iglesias, grupos de hermanos, que todos ellos están experimentando un avivamiento. Hay otras iglesias que se nota que el Espíritu Santo está apagado y contristado. Pablo dijo, aviva el fuego del don que está en ti. Pablo advirtió, no apaguéis el Espíritu. Y luego Pablo dice también, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, esas iglesias que han apagado el Espíritu y que han contristado el Espíritu, no pueden de ninguna manera experimentar un avivamiento. Así que vamos a estudiar las características de un avivamiento. Por ejemplo, así, de una manera así como de vuelo de pájaro, vamos a ver algunas características de los avivamientos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, el avivamiento en la ciudad de Nínive, ya hablamos de ese avivamiento, que hubo una gran conversión, arrepentimiento, 120,000 personas aproximadamente se arrepintieron y se volvieron de sus malos caminos. Así que el arrepentimiento, el apartarse del mal y experimentar el temor de Dios es una de las señales del avivamiento. En el avivamiento del Monte de Carmelo, ¿recuerdan ustedes cuando Elías luchó contra los profetas de Baal? Había un gran decaimiento espiritual en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya no creía en Dios. Después de que en la historia de Israel se había manifestado Dios liberándolos con gran poder y gloria de la esclavitud de Egipto y los grandes milagros que Moisés hizo. Y también como también el lugarteniente de Moisés, Josué, le dio la tierra prometida. Ellos ahora dudaban. Entonces era necesario que el pueblo despertara, que el pueblo tuviera una manifestación del poder de Dios para que el pueblo se diera cuenta de que Dios era su Dios, que Dios era su rey, que a Él tenían que adorarle y servirle. Entonces ya sabe usted la contienda que tuvo el profeta de Dios contra los profetas de Baal, de cómo Dios
hizo llover fuego sobre el altar que había preparado el profeta Elías. Y entonces se encendió el fuego y el pueblo salió de su duda y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y todo el pueblo se volvió a Jehová a creer en el Señor. Esto lo hizo Dios para provocar un avivamiento en su pueblo y para que la gente dejara de dudar, porque ya no tenían certeza ni de la existencia de Dios, ni que Dios era el Dios de Israel. Así que hubo un arrepentimiento, un convencimiento de quién era su Dios. Entonces también el avivamiento en tiempo de Josías. Josías dirigió una reforma donde limpió todas las instituciones religiosas y las instituciones civiles del pueblo de Israel, sacando los ídolos, limpiando a Israel de ese pecado tan terrible de la idolatría. Y también en el libro de Crónicas, entonces hubo un avivamiento en el reinado de Ezequías y dice que el pueblo estaba tan lleno de gozo que durante 7 días estuvieron alabando y glorificando al Señor y estaban llenos de gozo y de gratitud y prolongaron la fiesta de la celebración de la Pascua por otros 7 días. En el tiempo de Nehemías también hubo un gran avivamiento, pero vayamos más cerca de nuestro tiempo, el día de Pentecostés. Vamos a ver algunas de las características de ese avivamiento. De eso, por lo menos ellos experimentaron 4 cosas importantes. Primero, arrepentimiento de todo corazón. Por eso es que Pedro les decía: arrepentíos, convertíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos experimentaron un grandísimo arrepentimiento. Una iglesia local o un miembro de la iglesia local, si quiere experimentar un avivamiento, un despertar espiritual, la manifestación de una vida abundante y poderosa, llena de fe, primero tiene que arrepentirse. Yo pienso que uno de los obstáculos más grandes que están impidiendo la manifestación de un avivamiento en las iglesias locales, en las ciudades de Honduras, es la falta de arrepentimiento. Tenemos años y años de estar practicando los mismos pecados. Pecados que se han vuelto crónicos en nuestra vida, que ya los hemos incorporado a nuestra vida y ya los hemos aceptado como parte de la vida diaria, de la vida cristiana. En ese pecado hemos caído. Hemos sido condescendientes con nosotros mismos. Nosotros mismos nos damos cuenta que no oramos lo suficiente, que somos indiferentes, que nuestra relación con el Señor es fría o tibia, pero no es una relación comprometida. Y hemos aceptado ese estilo de vida. De tal manera pues que hay cristianos y cristianas que en todo el trayecto de su vida, 40, 50 años de ser cristianos, jamás han visto o jamás han experimentado un avivamiento en sus propias vidas. ¿Cómo hacer pues para experimentar esa vida maravillosa, abundante, de plenitud en el Espíritu Santo? ¿Cómo tener una vida llena de gozo y del Espíritu Santo? Bueno, primero tenemos que arrepentirnos. Es lo que hicieron los hermanos y las gentes de la iglesia primitiva.
se arrepintieron. El mensaje de Pedro, el mensaje que predicó Jesús, el mensaje que predicó Felipe y el resto de los apóstoles era el mismo. Arrepentíos, convertíos, creed al Evangelio, creed en Cristo. Y entonces ustedes van a ser perdonados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Segunda cosa importante en un avivamiento, la gente empieza a tener un amor especial, una gratitud y un interés profundo en estudiar, leer la palabra de Dios. Todos los avivamientos se caracterizan en eso. La gente acude a la revelación divina, que es su palabra. Los predicadores predican la palabra, la predican de una manera íntegra. La palabra llega a ser parte de la vida de los que están experimentando el avivamiento. Por eso se declara aquí que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que escucharon fue la palabra que les hablaba de Cristo. Creyeron en Cristo, recibieron a Jesús, recibieron la palabra y fueron creciendo y madurando y edificándose en la palabra. Hoy en día, muy pocos hermanos tienen el hábito de la lectura, de la meditación o del estudio de la palabra. En ciertas iglesias se ha apartado un día, designado un día para tener estudio de la palabra o de la doctrina del Evangelio, y son muy pocos los hermanos que llegan a esos cultos, porque la gente no tiene amor por la palabra, no tiene interés por adquirir sabiduría divina y menosprecian la palabra. Así que si usted ve en su iglesia ese menosprecio, esa tibieza, esa indiferencia hacia el estudio de la palabra de Dios, o en su vida personal usted no lee la Biblia todos los días, no la estudia, no puede usted decir que está experimentando un avivamiento. Otra cosa que hacían ellos es que tenían comunión los unos con los otros. Tenían un acercamiento y un compromiso. Había un gran amor. Ellos estaban dispuestos espontáneamente, impulsados por el amor de Cristo, a ayudar a sus hermanos que tenían necesidad. Eso es sumamente importante y es una de las señales más importantes, porque somos una comunidad, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros. Y cuando se manifiesta el amor de Cristo en una iglesia y que no hay necesitado, que nadie se siente desamparado porque tiene el apoyo, la ayuda de la comunidad cristiana, de los miembros de la iglesia local donde usted se congrega, esa es una señal, una marca del avivamiento, el amor de Cristo. Y también ellos dedicaban, consagraban su vida al Señor. Ellos se santificaban, se entregaban, ya vivían para Cristo, no para sí mismos. Esa era la otra señal de avivamiento en la iglesia primitiva. Y se dice ahí que todos los días el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y salían misioneros, salían los diáconos, los hermanos y hermanas de la iglesia con gran entusiasmo y gozo. Todos los días testificaban de Cristo a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos. Constantemente estaban hablando de Cristo con gran gozo. El Espíritu Santo y el amor de Cristo los impulsaba a hablar
no callaban, sino que hablaban, y había gran gozo. Y todos los días el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero si nosotros no hablamos de Cristo, si pasan 24 horas, si pasan 3 días, 4 días, una semana, un mes, un año, y nosotros no hablamos de Cristo, ¿cómo podemos pretender en decir que estamos experimentando una vida abundante? Puede ser que hayan manifestaciones de cierta alegría o de ciertas cosas que hacemos en la liturgia cuando nos congregamos. Pero ¿qué de nuestra vida consagrada a Dios? ¿Qué de nuestro compromiso con Dios? ¿Qué de nuestro testimonio a otras personas? ¿Qué de la disposición nuestra de compartir lo que Dios nos ha dado con aquellos que necesitan de nosotros? Muchos creen que están en avivamiento por la manera en que desarrollan su culto o la liturgia en el culto, donde hay manifestaciones de danza, de alegría, de gozo, donde se grita, pero está bien eso, está bien, magnífico. Cada iglesia tiene una forma especial de adorar al Señor, pero en esencia, ¿a dónde es que están las señales del avivamiento? En una entrega total al Señor, en el hecho de que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor, en el compromiso con la comunidad cristiana, manifestando el amor de Cristo, ayudando a los demás, en una vida de profunda oración íntima y personal, donde nuestros hábitos devocionales privados, nosotros estamos comprometidos con el Señor en una vida de oración, de lectura, de estudio de la Biblia, de obediencia a las Sagradas Escrituras. Esas son marcas de un avivamiento, en la intimidad que tenemos con el Espíritu Santo, en la comunión con el Espíritu. Entonces, mañana vamos a seguir hablando sobre las señales de un genuino, de un auténtico avivamiento en la vida personal y en la vida comunitaria, en la iglesia local. Dios le bendiga, Dios le guarde a usted y lo espero mañana para que continuemos hablando sobre los grandes avivamientos que están registrados en las Escrituras. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.